Oración con enseñanza enfocado al tema de discipulado, a la aplicación personal, aplicación al corazón y poder conocer a Dios a una profundidad, pues, aún mayor, ¿no? En la que luego nosotros creemos, en cosas que también a veces se nos olvida, ¿no? Muchas veces se nos olvida quién es Dios y lo grande que es. Y bueno, hoy estos temas están muy interesantes. Entonces, recuerden, lo dividimos en dos partes. La primera parte veremos la fidelidad y la segunda parte la trascendencia de Dios. Cerramos con adoración al Señor y concluimos nuestra reunión. ¿Vale? Para recordarles ahí, a los que no estaban ahí enterados, ya cambiamos nuestra reunión a los días jueves con discipulado. Y bueno, les comentaba hace unos mes y medio que el siguiente discipulado iba a estar enfocado en el libro de Hechos. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, Hechos de los Apóstoles tiene que ver más con el Espíritu Santo. Y antes de eso me gustaría que conociéramos al Hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces probablemente el siguiente discipulado vaya enfocado más a la enseñanza del libro de Juan, que tiene que ver con el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, y cerremos probablemente el año con Hechos, para poder conocer el corazón del Padre, conocer el corazón del Hijo y conocer el corazón del Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces, ese va a ser el orden de los siguientes discipulados. Y bueno, vamos a comenzar. Clase número 5, la fidelidad de Dios. Y bueno, el día de hoy hay algo que todos necesitamos para poder confiar en alguien. Y para poder confiar en alguien es que esta persona sea digna o digno de confianza. Es una persona fiel. Fiel tiene que ver con que sea digno de confianza. Podemos conocer a alguien y quererlo, incluso admirarlo. Pero si no podemos confiar que va a cumplir su palabra, difícilmente podemos confiar en él. O difícil va a ser una persona fiel. O que fácil puede romper su palabra y puede romper la confianza que nosotros podamos tener en aquella persona. La fidelidad se demuestra cuando una persona permanece firme a pesar de las circunstancias y a pesar de la situación. Y precisamente aquí encontramos una de las características más hermosas, más impactantes de Dios, que Dios es fiel. Dios es fiel. El ser humano no es fiel como Dios. En algunos momentos, en algunos instantes, tenemos esos destellos, pero Dios en su naturaleza es fiel. Dios no solamente hace cosas fieles, sino Él es fiel. Su fidelidad no depende de nuestro comportamiento. A veces tenemos esa idea errónea de que, pues Dios va a ser fiel porque yo me estoy portando bien, ¿no? O yo estoy haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios o correctamente, o estoy caminando linealmente. Pero si yo soy desobediente, rebelde, entonces Dios deja de ser fiel conmigo. Y eso es una mentira. Él se mantiene fiel a pesar de nuestra rebeldía. A pesar de ser nosotros infieles, Él se mantiene fiel. Dios permanece fiel porque la fidelidad forma parte de su naturaleza. Él es fiel, es parte de su naturaleza. Por eso, cuando Dios hace una promesa, podemos descansar en ella. ¿Qué significa eso? Es que si Dios te ha prometido algo, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? Según la palabra, se va a cumplir. Y aquí quiero aclarar algo, que puede ser que tú la alcances a ver o puede ser que no la alcances a ver, pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Podemos tomar un poco el ejemplo, no viene en el bosquejo, pero vamos a tomar un poco el ejemplo del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dios les hizo una promesa. ¿Qué promesa era? Que iban a llegar a la tierra
prometida, ¿no? La tierra donde iba a haber prosperidad y todo eso. ¿Qué sucedió en el corazón del hombre? Sí, empieza a ser poquito. ¿Sí? Se corrompió, se endureció, fue rebelde, se enojó, le reclamó. Y bueno, durante todo ese tiempo ellos reclamaban, pero Dios, su comportamiento no era el correcto delante de Dios, pero Dios no los dejó solos. Él estuvo todo el tiempo en el desierto. Lo que sí provocó que al el endurecimiento y a la constante rebeldía, Dios determinó que ellos no lo iban a alcanzar a ver. Mi promesa está para ustedes y para sus descendencias, pero ustedes no lo van a ver, sus descendencias sí. Entonces, lo que sucedió fue que cuando murió el último de esa descendencia, pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, a pesar de todo, en algunos casos, quizá nosotros no alcancemos a ver la promesa, pero nuestra descendencia sí. Y Dios, y esa es la fidelidad de Dios. Cuando Dios dice algo, podemos confiar que Él lo va a cumplir. Cuando Dios establece un pacto, lo cumple. Cuando Dios comienza una obra, podemos confiar en que Él seguirá siendo fiel. ¿Qué significa que Dios que Dios es fiel? La fidelidad de Dios significa que Él siempre es verdadero a su naturaleza. Cumple sus promesas y permanece constante en su relación con su pueblo. No dice ahorita una cosa y después cambia de opinión, que tiene que ver con lo que vimos hace 2 semanas, que es inmutable, no cambia, ¿vale? Igual aquí, su fidelidad no cambia, él se mantiene en la verdad, no miente. Dios no promete algo para después olvidarlo o decir, híjole, se me olvidó. No dice algo para después cambiar de opinión. No abandona lo que comenzó. No deja de ser fiel porque nosotros atravesamos una temporada difícil. Esa es una idea errónea que a veces tenemos nosotros, un concepto erróneo de decir, como estoy pasando una situación difícil, Dios no está conmigo. Dios se ha alejado, Dios me ha abandonado. Y aunque no lo pensemos literalmente que Dios es infiel, lo estamos asumiendo con nuestro corazón. Su fidelidad significa que Dios hace lo que dice. Lo que Él dice, lo hace, lo cumple. Dios cumple lo que promete. Dios permanece cuando otros se van. Dios sostiene cuando nosotros estamos débiles. Eso es lo que significa su fidelidad. Dios sigue siendo Dios cuando nuestras circunstancias cambian. Pueden cambiar nuestras circunstancias, pero Él no cambia, Él se mantiene firme siendo fiel. La fidelidad está relacionada con la inmutabilidad, porque Él no cambia de infiel a fiel o de fiel a infiel dependiendo nuestro comportamiento o nuestras acciones o nuestro estado de ánimo. No, Él siempre es fiel. En la clase anterior que Dios, que nos enseñó que Dios es inmutable, ahora podemos entender algo todavía más profundo. Si Dios cambiara, no podríamos confiar plenamente en Él, que tiene que ver con la fidelidad. La clase anterior, una de las palabras claves era la confianza, poder confiar en Él, y el tema de la confianza tiene que ver también con la fidelidad. Pero, no, pero como Dios no cambia, su fidelidad tampoco cambia. Por eso podemos mirar hacia atrás y decir, el Dios que fue fiel ayer, seguirá siendo fiel mañana. El Dios que ha sido fiel contigo hasta el día de hoy, seguirá siendo fiel el resto de tus días en esta tierra. Vamos a leer de Deuteronomio 7:9. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel. Una declaración aquí. Quien cumple su pacto por ¿cuántas? 1000 generaciones. Quiero aquí poner un paréntesis. 1000 generaciones
¿Serán realmente 1000 generaciones? Ocupando el atributo de Dios eterno, donde el tiempo no lo puede contener, no es el mismo tiempo, Él es eterno, no hay eso. ¿Serán 1000 generaciones realmente? ¿Por qué? Acuérdense de lo que hablábamos en unas clases anteriores. A veces nos da esos números como una referencia muy exagerada porque es algo inalcanzable. Ahora, si tú lo piensas de una manera lógica, tú te entregas al Señor y dice que tú y hasta 1000 generaciones serán benditas, ¿no? Por lo tanto, el de atrás, si sigue la misma línea, ¿cuántas generaciones más? Son 1000 generaciones. Y 1000 generaciones y entras en un bucle infinito, eterno, ¿vale? Entonces, para que luego no agarren como que a veces la parte, es que ahí dice literal 1000 generaciones. Es algo para que nosotros lo podamos explicar y de acuerdo a nuestro razonamiento, que si hay que aplicarlo, poder entender que 1000 generaciones, si yo lo comencé, el de atrás va a seguir con 1000 generaciones y se van a ir sumando de 1000, de 1000, de 1000, de 1000, entonces nunca va a acabar, ¿vale? Quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre sobre, lo, sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Este versículo habla que Dios es fiel sobre quienes. En pocas palabras, con los que son fieles con Él. ¿Vale? Vamos a dejarlo hasta acá. ¿Vale? Es lo que nos dice este versículo. El pasaje presenta a Dios como Dios fiel que mantiene su pacto y su amor. Esa es una verdad fundamental. La fidelidad de Dios no depende de la duración de nuestra fidelidad. Él permanece fiel porque Él es fiel. ¿Vale? Y vamos a ver lo que dice Dios cumple sus promesas. Por eso Dios mantiene sus promesas eh, intocables. Josué 21:45, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Este versículo declara que ninguna de las buenas promesas que Dios había hecho a Israel quedó sin cumplirse. Todo, cada una de ellas se cumplió. Pero vemos nuevamente el ejemplo del pueblo de Israel. Les prometió que iban a entrar a la tierra prometida. ¿Cuál fue el asunto en este caso que los impidió no entrar, pero sí a sus generaciones? ¿Cumplió o no cumplió? Sí cumplió. ¿Qué fue lo que lo detuvo o los detuvo a ellos o les impidió a ellos entrar a la rebeldía? En el versículo anterior acabamos de ver que Dios va a ser fiel en aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Son fieles a Él. ¿Vale? Ahorita vamos a entrar en una disque contradicción, pero quédense con eso. Esto es realmente impresionante. Israel había atravesado años sobre el desierto, había tenido momentos de incredulidad, había fallado, había dudado, había desobedecido. Pero cuando llegaron el momento de mirar hacia atrás, pudieron reconocer que Dios cumplió su palabra. Él cumplió su palabra. Esto nos enseña algo. De hecho, hizo una promesa de que al pueblo lo iba a llevar a la tierra prometida. Pero luego esa generación fue rebelde, ahora sí que por algunos pagaron todos, pero bueno, era la mayoría, pagaron todos. Pero ahí hizo otra promesa también, que no, ellos no iban a entrar, ellos no lo iban a alcanzar a ver, pero sus generaciones sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un principio también del corazón. A veces estamos demasiado cerca de nuestras circunstancias para reconocer la fidelidad de Dios. Necesitamos mirar hacia atrás, ver hasta dónde hoy nos ha traído y dónde estamos hoy. A pesar de todo,
Hoy estamos aquí delante de Dios y conocemos de Dios. Y cuando lo hacemos, muchas veces descubrimos que Dios estuvo presente en todo momento y sigue estando presente en todo momento. Él no es un Dios ausente. Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Pero acabamos de ver en Deuteronomio que Él es fiel en aquellos que lo aman y obedecen. Pero Él es fiel a pesar de que seamos infieles. ¿Ok? Aplica. Podemos, voy a poner esta palabra, aunque no es jugar, ¿verdad? Pero podemos jugar con los atributos para poder ir explicando a detalle. Está bien, Yadi. Ayer no lo comentaron y creo que es un punto muy acertado. Entra, Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad porque entra también el atributo de misericordia. Eso es válido. Vamos a ver qué nos trae esta enseñanza. Por eso aprendemos todos, ¿eh? Porque también hay cosas que yo traigo, o sea, mando el bosquejo, pero hay cosas que Dios va revelando y el Espíritu ahí va y voy explicando en el momento. Este es uno de los aspectos más sorprendentes de su fidelidad. Dice en 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negar quién es. Acaba de decir Yadi que Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Él sigue siendo fiel porque agarra y se sostiene sobre el atributo de misericordia. Eso es válido. ¿Hay alguna otra explicación que pudieran dar? Ajá, muy bien. Ya vimos que Él es fiel y a pesar de que nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel con los infieles porque usa, no usa, nos agarramos del atributo de la misericordia y de la mutabilidad. ¿Quién puede dar otra explicación al respecto? Acabo de dar un ejemplo. De hecho, el primer ejemplo lo explica muy bien. Da dos partes de infidelidad y por qué. ¿Qué qué? O al revés. Sí, sí. Por el tema del corazón. Ujú. Exactamente. Sí. Explicando el tema de Deuteronomio, aplica para aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Es Dios siempre va a pesar el tema precisamente del corazón. Moni, sí tiene. Hay un recurso que nos hace el tema del arrepentimiento que también el pueblo lo podía hacer, sin embargo, él se mantuvo al final de cuentas en esa parte de un corazón endurecido, porque dio muchas señales. De hecho, vemos el ejemplo del pueblo. Todo el tiempo que estuvo en el desierto,
¿Quién los mantuvo vivos? ¿Quién los alimentó? ¿Quién les dio luz? ¿Quién los acompañó? La presencia, o sea, estaba Dios ahí todo el tiempo a pesar del corazón. ¿Qué fue lo que los impidió entrar? El tema del corazón. Entonces, aquí quiero trasladarlo a algo más palpable para ti, para mí. Si Dios ya te prometió algo, ¿lo va a cumplir o no lo va a cumplir? Si no lo logras ver, no es una regla, pero si no lo logras ver, quizá tenga que ver con un tema del corazón. Pero ten la certeza que Él se va a mantener firme y en tu generación siguiente lo va a ver. Va a ser cumplida la promesa. ¿Va? Entonces, muchas veces tiene que ver eso. Tenemos el recurso del arrepentimiento también, que entra el tema de misericordia, inmutabilidad y amor. O sea, que todavía no lo vemos, es el cierre de la clase que vamos a tener. eh, Dentro de dos clases. Cerramos con amor, soberanía y amor. Entonces, ahí está la explicación. Él es fiel tanto con los que aman y obedecen, como también con los que son infieles, porque su naturaleza no cambia. Pero algunas cosas o algunas promesas, aquellos que son rebeldes o no están alineados al corazón de Dios, no lo van a lograr ver, pero sus generaciones sí. Y en eso hay que descansar. Bueno, no hay que descansar en eso, hay que descansar en el arrepentimiento para que todos podamos ver las promesas cumplidas en nosotros y se transfieran también a nuestras generaciones. ¿Vale? Que no nos pase lo del pueblo de Israel. Dios no puede convertirse en alguien infiel sin dejar de ser Dios. Dios es fiel porque la fidelidad forma parte de quién es Él. Por eso nuestra esperanza no descansa en nuestra perfección, descansa en su carácter. Nosotros muchas veces queremos ser perfectos y por ser perfectos creemos que por esa perfección que nosotros mostramos, entre comillas, Él pudiera ser fiel y no tiene nada que ver eso. Esto no significa que Dios apruebe nuestra infidelidad, no significa eso. Aquí necesitamos hacer una aclaración. Que Dios permanezca fiel no significa que nuestras acciones no tengan consecuencias. Dios puede disciplinar, corregir, puede permitir que enfrentemos las consecuencias de nuestras decisiones, pero incluso su disciplina puede ser una expresión de su fidelidad. De hecho, en la misma palabra dice que al que ama, Dios lo corrige. Hay una versión que dice, al que considera su hijo o es su hijo, Dios lo disciplina, Dios lo corrige. Entonces, la disciplina, la corrección es una expresión de fidelidad. Un padre que ama verdaderamente a su hijo no solamente lo abraza, también lo corrige. Dios no deja de ser fiel cuando nos corrige. Es fiel precisamente porque busca nuestro bien. Y vamos a ver, Dios es fiel en las pruebas. Él siempre se mantiene fiel en las pruebas. Uno de los momentos donde más podemos dudar de la fidelidad de Dios es en el sufrimiento, en las situaciones complicadas, en los momentos donde hay cosas que no comprendemos, no entendemos, o en el momento de una enfermedad o algo, pero debemos de saber que Dios es fiel. Cuando todo sale bien es relativamente fácil decir, ay, Dios es fiel, pero cuando no todo va tan bien, como que entra esa duda, aunque no lo digamos, muchas veces en nuestro corazón lo decimos o nuestra actitud lo expresa. Pero cuando perdemos algo y cuando una oración no recibe respuesta, cuando una puerta se cierra o cuando atravesamos una temporada difícil, podemos comenzar a preguntar, ¿dónde está Dios? Y la Biblia responde, Dios sigue siendo fiel. No es dónde está. Entra el atributo de la omnipresencia. Él está. Y aparte de que está, es fiel, se mantiene fiel. La fidelidad de Dios no significa que nunca sufriremos. Dile al de junto, vas a sufrir.
La Biblia no habla de no sufrimiento. A algunos no nos gusta mucho eso. ¿Ah? Ya dile, dile a tu hijo, vas a sufrir. Yo le digo, Alex, vas a sufrir. Significa que nunca, esto significa que nunca enfrentaremos el sufrimiento fuera de perdón, la fidelidad de Dios no significa que nunca sufriremos, significa que nunca enfrentaremos sufrimiento fuera de su presencia. ¿Vale? O sea, acompañado siempre con Él. ¿Vale? Sí hay sí habla, o sea, es que hay una mala enseñanza o una enseñanza incorrecta que cuando ya eres cristiano eres como Superman, nada te va a pasar, eres antibalas y todo, no es cierto, y que no vas a pasar los problemas. ¿Quién de los que estamos aquí, desde que ha rendido su vida a Cristo, no ha tenido problemas? Levante su mano, ¿quién no ha tenido problemas? Creo que hemos tenido más broncas y problemas desde que estamos, pero la diferencia es con quién lo estamos viviendo, con quién lo estamos pasando. ¿Sí? Y declara lo general para el que se queja ahorita, sí. Mm, exactamente. Muy bien, Alan, Isela anda con todo, ¿eh? Pueden dar, mira, el- Isela para maestra. Eh. La fidelidad de Dios no significa una vida sin problemas. La fidelidad de Dios no significa una vida sin problemas. Primera de Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentamos las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. En este pasaje nos enseña que Él es fiel y que nos permite que permite esa parte de ser tentados, pero que no más allá de lo que podamos soportar, además que siempre provee una salida. Hay que observar que Pablo dice, como Dios es fiel, nunca, no dice, perdón, como Dios es fiel, nunca serán tentados, no. Dice que Dios es fiel en medio de la tentación. Él se mantiene fiel en medio de la tentación. Eso es diferente. La fidelidad de Dios no significa ausencia de dificultades o de problemas o de enfermedad o de algún asunto legal. No, significa presencia de Dios en medio de ellas. Es lo que significa. La fidelidad de Dios significa que a pesar de todo y a pesar de todo y a pesar, ¿no? Siempre que digo eso se me viene este, la diferencia es que Dios está conmigo, ¿no? Que si yo estuviera fuera de su cobertura, entonces estoy solo. Y ahí aplica lo que dice Isela, precisamente. Estoy fuera de la presencia de Dios, entonces mi perspectiva y mi actitud es diferente y entonces empiezo a alegar, empiezo a reclamar, empiezo a tener la actitud del pueblo de Israel en el desierto. Pero cuando ya estoy bajo la cobertura, cuando yo creo, entonces mi perspectiva cambia y también mi actitud cambia delante de Dios. En agradecimiento y en reverencia, que es uno de los puntos que vamos a ver también en estas dos clases. Dios fue fiel con Abraham. Vamos a ver aquí el ejemplo de Abraham. Vamos a ver algunos ejemplos que hemos estado viendo durante estos discipulados. Algunos se repiten. Abraham recibió una promesa, pero después tuvo que esperar y esperar y esperar. La promesa parecía humanamente imposible. ¿Y qué sucedió?
Abraham envejeció, Sara envejeció. ¿Y qué sucedió antes de que Dios cumpliera? ¿Qué sucedió? Dios hizo una promesa. Y aquí es donde entra el querer echarle la manita a Dios. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Quién se lo buscó? ¿Ok? Y Abraham dijo, pues aquí no hay pastillita azul y ya esto como que no va a funcionar bien, entonces de una vez vamos a entrar, ¿no? ¿Vale? ¿Qué sucedió aparte de eso? Revía, duda, eso. Un hijo es una bendición, ¿no? Sí, pero no era el de la promesa, no confió. Después Dios cumplió su promesa, porque la voluntad de Dios no es igual a la nuestra. Podemos hacer nuestra voluntad. Abraham y Agar hicieron su y Sara, Agar pues era la esclava y tuvo que obedecer. De hecho, fue excluida posteriormente. ¿Y qué más sucedió? ¿Qué está sucediendo actualmente gracias a esa situación de querer hacer mi voluntad? ¿Qué hay? La voluntad, nuestra voluntad, pareciera que a veces cumple la voluntad de Dios y puede ser bendición. Al día de hoy, esa decisión no fue una bendición, porque sigue habiendo un conflicto, sigue habiendo guerras, sigue habiendo situaciones. Luego pues, me siento a platicar. Es que se quedó con la duda porque te voy a leer todo el pasaje para que lo entiendas y por qué actualmente Ismael tiene que ver, porque el hijo de Abraham con Agar es Ismael y es toda la descendencia palestina, son todos los que están en contra del pueblo de Israel desde aquellos años hasta el día de hoy. ¿Vale? ¿Sí sabían eso? ¿Sí? Los que no sabían, bueno, hoy aprendieron algo bueno. Entonces, por lo tanto, lo que parecía una bendición no era una bendición. Por eso es importante escuchar la voz de Dios, porque muchas veces nosotros decimos, es que es por acá y queremos ayudar a Dios, queremos obligar, y pareciera que sí es una bendición, pero al final de cuentas viene desembocando. Y eso, por eso son ejemplos muy importantes. El pueblo de Israel en el desierto y la decisión de Abraham y Sara por tener un hijo con Agar, que es el tema de Ismael, pero ese es un gran paréntesis muy importante que lo tengas en radar. Pero Dios permaneció fiel y finalmente nació Isaac, el hijo de la bendición, el hijo de la promesa y de las descendencias hasta el día de hoy, ¿no? Por Abraham, todas las familias serán benditas. El cumplimiento de la promesa demostró algo. El tiempo no puede hacer que Dios olvide lo que prometió. Para Sara y para Abraham pareciera que ellos pensaron que Dios había olvidado de la promesa y tenían que ayudarlo, tenían que tomar la decisión y dijeron, pues él dijo que me iba a dar un hijo, pero a lo mejor no era conmigo, a lo mejor escuchamos mal, tenía que ser ahí, ¿no? Y no fue así. Y eso, al final de cuentas, sigue trayendo maldición a la tierra. ¿Va? La demora no significa abandono. A veces Dios está formando nuestro carácter mientras nosotros estamos esperando su promesa. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dios fue fiel con José. ¿Qué sucedió con José? José recibió un sueño sobre su futuro, pero después fue vendido por sus hermanos. Pero ¿qué fue lo que provocó ahí? Esa es otra. A ver, explíqueme por qué le fue mal a José. Tú. Ah, aso, Oni estudió re bien.
Es el mismo principio de Abraham. Él fue y presumió, fue ególatra. Y fue y le dijo a sus, ustedes van a estar, o sea, la Biblia lo pinta un poquito muy acá, medio bonito y todo eso. Sí muestra como a los hermanos molestos, pues lo vemos que lo venían, pero realmente Josué llegó y dijo, tuve un sueño. Y tú ibas a estar aquí, mira, besando aquí el dedo chiquito, acá ibas a estar. ¿Así? ¿Ah? Sí, sí, hasta el papá. Entonces aquellos dijeron, "Guau". Eso fue lo que provocó que la bendición no fuera, bueno, su voluntad, él hizo parte de su voluntad en esa acción y por eso trajo esas consecuencias. ¿Qué consecuencias trajo? Pues bueno, que fue vendido por los hermanos, fue esclavo, acusado injustamente, encarcelado. Humanamente parecía que la promesa se había perdido o Dios se había olvidado por lo que él había hecho, pero Dios nunca había dejado de trabajar. Al final José llegó al lugar que Dios había esperado y había prometido, y cuando pudo mirar hacia atrás, entendió incluso los capítulos dolorosos que formaban parte de una historia mayor. ¿Por qué? Porque tanto Abraham como Sara y José no tenían ese carácter suficiente también. Y por eso se tomaron esas decisiones. La declaración de José resume perfectamente la historia de Génesis 50:20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Sale? Habla de la fidelidad de Dios. Los hombres fueron infieles, Dios permaneció fiel. Otro ejemplo de David. David fue ungido como futuro rey, pero después tuvo que esperar años, fue perseguido por Saúl, vivió escondido y tuvo oportunidades para vengarse. Pasó por temporadas de incertidumbres, pero Dios cumplió su propósito. David tuvo que esperar el cumplimiento de la promesa y esa espera formó al hombre que llegaría a ser el rey. A veces nosotros queremos la promesa sin el proceso. El proceso es importante que lo vivamos y que lo aceptemos. Primero hay que aceptarlo para poder vivirlo. Pero Dios utiliza el proceso para prepararnos para aquello que Él prometió. La mayor demostración de la fidelidad de Dios, ¿dónde la vemos? ¿Dónde la encontramos? La máxima expresión de la fidelidad de Dios en Jesús, en la cruz. Ahí viene, es uno de los títulos. Toda la promesa de Dios encuentra su cumplimiento definitivo en Cristo. Dios prometió un Salvador, pasaron generaciones, Israel esperó, los profetas anunciaron, los siglos pasaron y en el momento establecido Jesús vino. En Gálatas 4, del 4 al 5 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, no por nosotros, sino por Dios, Dios envió a su Hijo, nació de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de todos los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Pablo explica que cuando llegó el momento señalado, Dios envió a su Hijo. En el momento de él, Dios puede tardar desde nuestra perspectiva, pero nunca llega tarde desde la suya. Dios puede tardar desde mi perspectiva, pero nunca llega tarde de acuerdo a la suya. ¿Vale? Puedes tomarle una foto y ahí publicarlo si quieres, que ahí debe estar, si no. Dios puede tardar desde nuestra perspectiva, pero nunca llega tarde desde la suya. Y bueno, llegó el nacimiento de Jesús y posteriormente vemos que fue clavado en la cruz y hoy por eso nosotros tenemos esa esperanza de salvación. Y después de eso viene una segunda promesa en Cristo. ¿Cuál es la segunda promesa en Cristo? Que Él volverá. ¿Vale? La primera venida nos da razones para confiar en la segunda, porque el Dios que cumplió su promesa de enviar al Salvador, a su propio Hijo, también cumplirá las promesas futuras. La fidelidad de Dios nos permite descansar. Hay una diferencia entre espero que Dios lo haga, ahora sí, ¿no? Y confío en que Dios será fiel. Una gran diferencia. Espero que ahora sí cumplas, Señor, o confío que eres Dios y que eres el Dios fiel. ¿Vale?
La primera frase depende de lo que yo veo, o lo que yo quiero, lo que yo creo. La segunda depende de quién es Dios. Lo vuelvo a leer. Espero que Dios lo haga. Y la segunda frase es confío en que Dios será fiel. O es fiel, le puedes cambiar. Incluso ahí bórrale, será no. Es fiel. La segunda depende de quién es Dios. La fe madura aprende a decir, no sé cuándo lo hará, no sé cómo lo hará, pero sé quién es Él. Confío que Él es fiel. Te voy a dar algunos errores acerca de la fidelidad de Dios, algunos pensamientos que pueden llegar a nosotros. El primero es, si Dios fuera fiel, no estaría pasando por esto. Y habla de circunstancias, de problemas, de situaciones. El ejemplo que acaba de dar Isela es el mejor ejemplo. Ahí ya nos adelantó este punto donde la perspectiva cambia, ya no estamos solos, sabemos con quién caminamos. La fidelidad de Dios no significa ausencia de problemas, significa que Dios permanece con nosotros en medio de ellos. ¿Vale? Sí, 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 pues. Segundo error de pensamiento. Si Dios no respondió como yo quería, entonces no fue fiel, ¿no? Entonces no lo quiero. Aquí debemos tener mucho cuidado. Dios no está obligado a responder nuestras oraciones exactamente como nosotros queremos. Él va a responder conforme a su voluntad y conforme a lo que mejor nos conviene a nosotros, de acuerdo a su perspectiva, no a la mía. ¿Vale? A veces tu respuesta será sí, a veces tu respuesta será no, o a veces será una respuesta peor y desesperante como es espera. Que creo que nos gusta más el de o es sí o no, sí o no. Y cuando nos dice espera, dice sí, hijo, como para que termine diciendo no o para que termine diciendo sí, ¿no? Pero ese es Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad. El tercer error de pensamiento es mi pecado hizo que Dios dejara de amarme. Es un error fatal. Dios sigue siendo fiel. Nuestro pecado puede afectar nuestra comunión con Dios y traer consecuencias, pero no convierte a Dios en un Dios infiel. Cuando nos arrepentimos, encontramos que Dios sigue siendo misericordioso, lo que decía ya de hace un momento. Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Pasaje afirma que si confesamos, Él nos va a limpiar, Él es justo y Él nos va a perdonar en su totalidad. Nuestra esperanza no está en ser perfectos, está en volver al Dios fiel, estar pegado a Él, ¿vale? Y eso nos va a ayudar. Vamos a pasar a lo que es la aplicación personal. Probablemente todos podemos identificar momentos en los que pensamos, Dios se olvidó de mí. Quizá fue una oración que tardó años, una puerta que se abrió, que se cerró, una puerta, una situación que empeoró, una persona que no cambió, un proyecto que fracasó, una temporada que no entendimos. Pero muchas veces cuando pasa el tiempo podemos mirar hacia atrás y decir, ahora entiendo que Dios sí estaba conmigo. La fidelidad de Dios nos enseña a cambiar nuestra perspectiva. No debemos preguntarnos únicamente qué está pasando. También debemos preguntarnos quién está conmigo mientras esto está pasando. ¿Quién está conmigo? El Dios fiel. Y la respuesta es el Dios fiel. Y también agregué algo, una verdad para llevarnos al corazón. Piensa en un ancla. Vamos a pensar todos en un ancla y vamos a imaginarnos un barco donde pueda atravesar, está atravesando tormentas, fuertes vientos, grandes olas. El barco se mueve, el agua se mueve, el viento cambia, pero el ancla mantiene al barco sujeto. No firme, pero ahí está sujeto.
Nuestra vida también tiene tormentas, las circunstancias se mueven, las emociones cambian, los planes cambian, pero la fidelidad de Dios es como un ancla para nuestra alma. La fidelidad de Dios es un ancla que nos mantiene sujetos a Él, sabiendo que Él está con nosotros. Todo puede moverse alrededor de nosotros, pero Dios permanece. Puede haber un movimiento alrededor de nosotros, pero Él se mantiene fiel, se mantiene firme. Hay algunas preguntas para reflexionar. Ya estamos terminando esta clase. Voy a leer algunas, ahí las tienes en el bosquejo. ¿Qué promesa de Dios estoy esperando actualmente? Voy a ir leyendo algunas salteadas. ¿Qué experiencias de mi pasado demuestran que Dios ha sido fiel conmigo? ¿Qué necesito entregar hoy a Dios para aprender a confiar en su fidelidad? Y hay otras preguntas más. Ahí reflexiónalas, tómate el tiempo para reflexionar, hazlo. Ahí está el bosquejo virtual o si lo imprimiste, velo, trabájalo, contéstalas. Y bueno, y también te puse algunas frases de impacto, de apoyo. Dios no es fiel porque yo sea fiel. Dios es fiel porque Él es fiel. Su naturaleza es ser fiel. La demora de Dios no significa abandono de Dios. Las circunstancias cambian, la fidelidad de Dios permanece. No siempre puedo entender lo que Dios está haciendo, pero siempre puedo confiar en quién es Dios. Dios no promete una vida sin tormentas, promete no abandonarnos en medio de ellas. Nuestra esperanza no descansa en lo que Dios hará según nuestro calendario o nuestra perspectiva, sino en quién es Él. Cuando no tengas fuerzas para sostenerte de Dios, recuerda, Dios nunca dejará de sostenerte a ti. Él es tu ancla con este atributo de fidelidad. Para concluir, hemos aprendido que Dios es autoexistente, Él no depende de nadie. Hemos aprendido que Él es eterno, Él nunca comenzó y nunca terminará, no lo contiene el tiempo. Hemos aprendido que es inmutable, Él nunca cambia y ahora entendemos algo maravilloso. El Dios que no cambia es el Dios que permanece fiel. Esto significa que podemos confiar en Él cuando todo va bien y cuando todo va mal. Podemos confiar cuando entendemos y cuando no entendemos. Podemos confiar cuando recibimos un sí o cuando recibimos un no o cuando nos dice espera. Podemos confiar durante la espera, podemos confiar durante la tormenta, podemos confiar después de nuestro fracaso. Porque nuestra confianza no está basada en la estabilidad de nuestra vida, está basada en la estabilidad de nuestro Padre. Y quizá una de las cosas más hermosas de la fidelidad de Dios es que Él no nos pide que seamos perfectos para permanecer cerca de nosotros. Cuando caemos, nos llama a levantarnos. Cuando nos alejamos, nos llama a regresar. Cuando estamos débiles, nos sostiene. Cuando dudamos, permanece. Y cuando entendemos, cuando no entendemos, sigue siendo fiel. Ese es el corazón del Padre. Ese es el corazón de nuestro Dios, de esa manera. Quiero leerte también ahí el desafío. ¿Se han estado haciendo los desafíos? ¿Sí? ¿O sí? ¿Otros no? Háganlos, háganlos. Esta semana haz memoria de la fidelidad de Dios. Escribe 5 momentos de tu vida en lo que puedas recordar que Dios estuvo contigo, fue fiel, te sostuvo, abrió puertas, te protegió, te cumplió, te corrigió, respondió una oración o simplemente te dio fuerzas para continuar. Después, frente a cada recuerdo, porque los vas a escribir, pon Dios es fiel o Dios ha sido fiel. Finalmente elige una situación actual que todavía no tiene respuesta y entrégasela nuevamente a Él. Confía que Él cumplirá su promesa.
No le digas solamente, Señor, cambia mi situación. Dile, Señor, ayúdame a confiar en tu fidelidad mientras espero. Porque quizá las circunstancias, quizá la circunstancia todavía no ha cambiado, pero sí conoces el corazón del Padre, puedes descansar sabiendo que Él no ha cambiado y jamás dejará de ser fiel. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso y vamos a tener un break de 15 minutos. Ahí hay pan, ahí hay taquitos y pambazos que venden y elotes. Ah, bueno. Entonces, para que pasen ahí un ratito y lo más movible.
Vamos a continuar la segunda parte. Dos clases más de las largas y ya. Ahí las voy a cortar porque si está muy. Aventamos dos en una. Échales un grito a los que están allá. Dios puede tratar. Bueno, vamos a continuar con la segunda clase del día de hoy, clase número 6, clase número 6. La trascendencia de Dios. La trascendencia de Dios. Vamos a comenzar con este atributo de la trascendencia, aunque ahorita vas a ir escuchando y puede haber algunas similitudes en Dios infinito, Dios grande, pero sí tiene que ver con algo diferente, ¿vale? Se parece y trabajan en común, pero sí tiene ciertas características diferentes. Hay dos verdades acerca de Dios a primera vista, pueden parecer contradictorias. Por un lado, la Biblia nos presenta un Dios infinitamente grande, majestuoso, poderoso, superior a toda la creación. Por otro lado, la misma Biblia nos presenta a un Dios que escucha nuestras oraciones, conoce nuestro corazón, se acerca al quebrantado y desea tener una relación con nosotros, ¿no? Nos presenta un Dios como que majestuoso, poderoso, inalcanzable, pero también nos presenta un Dios cercano. ¿Cómo puede coexistir ambas cosas? ¿Cómo puede el Dios que creó las galaxias interesarse por mí, por una persona? ¿Cómo puede el Dios que sostiene el universo escuchar una oración hecha en silencio? O sea, y cuando hace hecha en silencio da a entender que pone atención, está atento a eso. ¿Cómo puede el Dios que está por encima de todo querer habitar en medio de su pueblo? La respuesta está en comprender la trascendencia de Dios. Ahí están las respuestas. Dios es trascendente porque Él está por encima y más allá de toda su creación. Habla que está por encima y más allá. No hay alguien sobre de Él, sino Él está sobre toda la creación. No está limitado por el universo, por el espacio, por el tiempo, por las leyes naturales, ni por las capacidades humanas. Dios no está limitado. Dios no es parte de la creación. Dios es el creador de la creación. Y precisamente por eso, cuando él decide acercarse a nosotros, ese acercamiento se convierte algo extraordinario y maravilloso, pero también muchas veces como que dices, ¿será o no será? En algunos casos se duda. Creo que ya en la mayoría de los que estamos aquí ya no hay tal duda, pero es algo extraordinario que un Dios tan trascendente se interese y sea tan cercano conmigo. ¿Qué significa que Dios es trascendente? La trascendencia significa que Dios es infinitamente superior y distinto a su creación, ¿vale?
Entonces la trascendencia tiene que ver con su grandeza, es superior a todo, está por encima de todo, pero también es distinto. Hay algo diferente entre él y toda su creación. Oye, pero dice en la Biblia que estamos hechos a imagen y semejanza. Sí, pero no somos Dios. Y eso ahí habita esa diferencia. Tenemos semejanzas a Él, similitudes a Él. Nos ha creado a su imagen y semejanza, pero no somos Dios. Dios creó el universo. Tú y yo no lo creamos, pero, pero no es el universo. Muchas veces también está esta corriente donde, ay, Dios es el universo. No, Dios creó el universo. Dios está presente en su creación, pero no está limitada por ella. En algunos de los atributos damos este ejemplo que algunas personas tienen esta creencia de que Dios está en los árboles, o sea, como es una representación, pero no. Su presencia sí está en todo, pero no es el árbol, no es parte del árbol, no es parte del universo. Él es superior a todo eso. Dios sostiene todas las cosas, pero ninguna cosa sostiene a Dios. El universo tiene límites, Dios no. La creación tuvo un principio, Dios es eterno. La creación depende de Dios, Dios no depende de la creación. Por eso debemos tener cuidado de nunca reducir a Dios a nuestras propias dimensiones. Y eso es algo muy común en el ser humano. No podemos pensar, si yo fuera Dios, haría esto. Quizá en algún momento de nuestra vida llegamos a pensarlo así. Porque Dios no piensa como nosotros. No podemos decir, yo sé exactamente cómo debería actuar Dios. Porque su sabiduría, uno de los atributos que ya vimos, y su perspectiva son infinitamente superiores, son trascendentes. Dios está por encima de toda la creación. Dice en Isaías 55, 8, 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Dios mismo establece la diferencia entre su perspectiva y la nuestra. Ahí es donde nos muestra que somos diferentes, o esa es la diferencia. Ahí está la diferencia entre Dios y nosotros. Su perspectiva, sus pensamientos es trascendente, el de nosotros es limitado. No somos simplemente versiones pequeñas de Dios, Él es infinitamente superior. Por eso nuestra relación con Dios comienza con una actitud fundamental, la reverencia. La trascendencia de Dios provoca reverencia a Dios. Y esa es la palabra clave. ¿Cómo aplicamos la trascendencia de Dios en nuestra vida? Reconociendo a Dios. La reverencia. Reverencia a Él. Antes de querer entender todos los caminos de Dios, debemos reconocer quién es Dios. Por eso Salomón entendió la grandeza de Dios. Cuando Salomón construyó el templo, comprendió algo impresionante. Dice en Primera de Reyes 8:27, pero ¿es realmente posible que Dios viva en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerlo. Esta pregunta es profundamente teológica. El templo era impresionante, era el lugar donde Israel adoraría, adoraría a Dios, pero Salomón entendía que ningún edificio podía contenerlo. Entonces, ¿por qué Salomón construyó el templo? ¿Por qué? Sí, pero hay un propósito en eso, de lo que ahorita estamos estudiando. El arca de su presencia, ¿sí? ¿Qué más? A ver, dale.
Exactamente, es más lo primero, como un acto de honra, un acto de reverencia. De hecho, el templo fue hecho para eso, pero fue más hecho para nosotros, para que nosotros, bueno, no nosotros, el pueblo fuera a ese lugar a mostrar reverencia a Dios. Eso es, Salomón tenía en su mente y sabía que nada lo podía contener, ni siquiera el templo, pero aún así lo hizo. La razón fue para poder mostrar reverencia a Dios. Por eso Salomón entendía que ningún edificio podía contener a Dios. Dios no cabe en un templo, no cabe en una denominación, no cabe en una doctrina humana, no cabe en nuestras ideas y no podemos encerrarlo en nuestros conceptos. Dios siempre será más grande que nuestra comprensión de Él. ¿Ah? Entonces, sus pensamientos son muy trascendentes, nuestros pensamientos son limitados. Por eso no vamos a poder comprender y entender todo de Dios, pero sí Él nos permite conocerlo cada mañana, algo, pudiéramos conocer algo más nuevo de Él. Dios no puede ser contenido. Podemos estudiar acerca de Dios, podemos leer la Biblia, podemos conocer sus atributos, podemos experimentar su presencia, pero nunca podremos comprender exhaustivamente todo lo que es Dios. Hay una diferencia entre conocer a Dios y conocerlo completamente. Podemos conocer verdaderamente a Dios sin conocerlo completamente. Por ejemplo, un niño puede conocer verdaderamente a su padre sin conocer sus pensamientos, experiencias y responsabilidades. Un ejemplo más cercano. Esto significa que lo conozco, pero no lo conozco plenamente. Yo no sé qué está pensando, qué pensaba mi papá. Que estaba yo junto de él, yo no estaba pensando. En este caso, conozco a Yane o Ale conoce a su mamá, pero no sabe exactamente lo que está pensando. A lo mejor está pensando en chitas ahí. O al revés, ¿no? Pues está imaginando en este momento lo que estamos platicando y hay una película en la mente porque muchos de nosotros somos como que en esa parte de poder crear todo eso y otros como que, ¿a qué hora va a acabar esto? Puede ser. Nos conocemos, pero no nos conocemos completamente. De la misma manera podemos conocer verdaderamente a Dios porque Él se ha revelado, pero jamás podremos abarcar completamente su infinitud, porque Él es un Dios infinito. La trascendencia produce reverencia. En nuestra generación existe una tendencia a hablar a Dios únicamente con nuestros amigos, como nuestro amigo, perdón, como nuestro ayudador o como alguien que pueda resolver nuestros problemas. Y sí, Él tiene y lo hace todo eso. Pero Dios quiere relacionarse con nosotros. Pero nunca debemos olvidar, Él sigue siendo Dios. A veces se nos olvida eso. Si entre nosotros de repente se nos olvidan algunas cosas o cuando la relación entre padre e hijo, a veces hasta como que se nos quiere olvidar que tenemos papá o mamá, ¿va? Sí. Pero no se nos debe olvidar que Él es Dios. Él es Dios, sigue siendo Dios. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios le dijo, Éxodo 3:5, no te acerques más, quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es tierra santa. ¿Qué hizo Moisés? Se quitó las sandalias, reconoció, es un acto de reverencia. Si no lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Fulminado. Pero Dios le permitió, de hecho, es uno de los momentos que habla la Biblia, nos enseña la Biblia, más cercanos a Dios. Vemos cuando estaba lo del arca del pacto, ¿qué sucedía si alguien lo tocaba? Moría. Y en este caso Moisés le dice, no te acerques más y quítate las sandalias porque estás pisando tierras, o sea, estás en mi presencia.
le permitió estar de una manera cerca, y Moisés, a escuchar eso, provocó reverencia. Moisés estaba frente a un Dios trascendente. La presencia de Dios produce reverencia. El profeta Isaías tuvo una experiencia de trascendencia también. Isaías describe al Señor sentado en un trono elevado y a los serafines proclamando. En esta visión que tiene en Isaías 3, del 1 al 3, dice que ve a los serafines diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías no respondió diciendo: ay, qué bonito, mira qué padre. Vamos a ver qué dice, cómo contesta Isaías. Su reacción fue que o sea, eso le permitió ver lo pequeño que era comparado con Dios. Dice Isaías 6:5, entonces dijo: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un hombre pecador. Vio la trascendencia, vio la majestuosidad de Dios y dijo: soy insignificante y todavía soy pecador, no soy digno de estar en su presencia. Por eso su reacción fue esa, provocó reverencia, o sea, le mostró en esa visión, él, en vez de decir, mira qué padre, ¿no? Dijo: ay, nanita, no, o sea, no soy digno de estar ahí. Y eso también es una muestra de reverencia. Cuando Isaías vio la grandeza de ese Dios, de Dios, también pudo verse correctamente a sí mismo. La trascendencia de Dios nos permite vernos correctamente, nuestra pequeñez. Esto es importante. Una visión pequeña de Dios produce una visión exagerada de nosotros mismos. ¿Ah? No exagerada a lo grande, sino exagerada en lo pequeño, de vernos de una manera, pues, indignos, por decirlo así. Pero cuando comprendemos quién es Dios, aprendemos quiénes somos nosotros. La trascendencia de Dios produce humildad. El reconocer que Dios es trascendente produce humildad. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿No? Vivimos en una cultura que constantemente nos dice: todo depende de ti, confía en ti mismo, échale ganas, ay, se me fue, echaleganismo, diría ¿cómo es un actor, no? Este, ay, Tenoch lo decía. Tú puedes hacerlo todo, controla tu destino, pero la trascendencia de Dios nos recuerda: nosotros no somos Dios. La trascendencia de Dios nos pone en nuestro lugar, en el lugar correcto. No controlamos todas las cosas, no conocemos todas las cosas, no podemos hacerlo todo, aunque lo quisiéramos hacer. Algunos son muy controladores, no puedes controlar todo, no puedes saberlo todo, no podemos hacerlo todo y no sabemos lo que sucederá mañana. Dios sí, el Dios trascendente sí lo sabe, tú y yo no sabemos. Y eso no debe producir desesperación, debe producir descanso, que Dios sí lo sabe y se conecta con el atributo que acabamos de hablar sobre la fidelidad de Dios, porque nosotros no necesitamos ser omniscientes, omnipotentes ni eternos. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya lo es. Porque Dios ya lo es. Nosotros no necesitamos ser omniscientes, omnipotentes ni eternos, porque Él ya lo es. La trascendencia no significa distancia. Aquí llegamos a una de las verdades más hermosas y más impactantes que pudiera haber para nosotros. Si Dios es tan grande, tan superior, tan trascendente, podríamos pensar: entonces Dios está demasiado lejos de mí. Y lo podemos ver en ejemplos humanos.
Hay una clase social muy top, muy big, que nos ve así y se sienten inalcanzables. Y al final de cuentas, duermen, comen, hacen pipí, popó igual que nosotros, les apestan las patas y la boca igual y se van a morir igual que nosotros. Pero Dios no. Entonces Dios está demasiado, bueno, y hay un alejamiento. De hecho, el tema cultural, el tema social nos aleja. De hecho, hay distintivos, ¿no? El pobre, el de clase media, ahorita hasta ya media pobre, el de clase media, media alta, alta, vía, media VIP y VIP y quién sabe qué, diamante y rubí, querubines y lo que tú quieras. Pero nos marca una distancia. Con Dios no hay eso. O sea, si nosotros, por eso a veces este pensamiento es de que si Dios es tan grande y tan, ¿cómo se puede interesar en nosotros? Y si hay ese pensamiento, a lo mejor en nosotros no, espero, ¿eh? Pero humanamente sí sucede. O de repente sí puede llegar un pensamiento engañoso a nuestra vida. Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. Dios es trascendente, pero también se acerca. Es un Dios cercano. Esto se conoce como, adivinen, la inmanencia de Dios. ¿Se acuerdan de ese atributo de la inmanencia de Dios? Está presente, está activo. O sea, la trascendencia tiene que ver con la inmanencia también. La trascendencia nos enseña, Dios está por encima de todo. La inmanencia nos enseña, Dios está presente y activo en su creación. Está atento. No debemos elegir una verdad y rechazar la otra. Ambas son ciertas. El Dios trascendente decidió acercarse. Aquí está el corazón del Evangelio. El Dios que está por encima de toda la creación decidió entrar en su creación. El Dios eterno entró en el tiempo. El Dios invisible se hizo visible. Aquí quiero aclarar, aunque Dios eterno entró en el tiempo, no estaba limitado en el tiempo, porque está hablando de Jesús. Muchas veces hay una doctrina equivocada o errónea que luego sale ahí, es que él se hizo, no, él se amoldó a nosotros, no, él en su soberanía, en su sabiduría, en su infinitud, en su inmensidad, él decidió hacerlo así y hay cosas que no vamos a comprender, pero no estaba limitado, aunque lo pudiéramos ver que se hizo hombre. El Dios invisible se hizo visible, el creador tomó forma de criatura, de hombre, y el Dios infinito, grande, se hizo hombre. Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Aunque estaba en todo esto limitado, él no dejó de ser ilimitado. Esto es impresionante. Jesús es la demostración máxima de lo que de la trascendencia de Dios, que no significa indiferencia. ¿Vale? Entonces ya vemos que la trascendencia habla de que está por encima de todo, pero que también es un Dios cercano. Entonces, a través de Jesucristo es la máxima expresión de la trascendencia, porque está por encima, pero también está cerca de nosotros. El Dios que está por encima de nosotros decidió acercarse a nosotros. ¿Comentarios? ¿No están muy callados? Pasó lo mismo en Yanga, ya cuando vimos de trascendencia y empezamos como autoexistencia y palabras. Jonathan es trascendente.
Ajá. Mm. Así es. Tra- Y trascender. Muy bien. ¿Alguien más sobre la trascendencia? ¿Eh? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, continuamos. Jesús revela al Dios invisible. Jesús revela al Dios invisible, al Dios infinito, al Dios grande, lo revela. Colosenses 1:15-16. Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Ella existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él, está hablando de Jesús, ¿eh? Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él está hablando de Jesús. Y ahí vemos la trascendencia, vemos al Dios invisible a través de Jesucristo. Pablo presenta a Cristo como la imagen visible de Dios mismo. Esto significa que aquel que caminó por las calles de Galilea es el mismo que por medio de quien fueron creadas todas las cosas. El que sostuvo los cielos también fue sostenido, también fue sostenido como un bebé en brazos. El creador entró en su creación. El rey eterno caminó entre seres humanos. Y eso es el evangelio. El Dios trascendente, el Dios todopoderoso, se hizo cercano a nosotros y se hizo, por decirlo así, visible o palpable a través de Jesucristo. La trascendencia cambia nuestra oración. Y algo que ahorita que estaba comentando Nair con respecto a esto, todo eso para que no se nos eleve a través de la trascendencia, recordar que tenemos un Dios trascendente, debería de provocar reverencia, o sea, rendición hacia Él. La trascendencia cambia nuestra oración, que tiene que ver también con la reverencia. Si Dios fuera simplemente un ser poderoso, podríamos acercarnos a Él con miedo, pero la Biblia nos revela algo más. El Dios trascendente nos invita a acercarnos. Y aquí esta parte tiene que ver mucho con el amor de Dios. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de nuestro Dios misericordioso, que tiene que ver con misericordia, que nos ve con miserables, ¿va? Pero también con ojos de amor. No hemos todavía visto este atributo de amor, ni mucho menos el tema de la soberanía, ¿sale? Observa la combinación, habla de trono, trono significa autoridad, misericordia, eso habla de una demostración de amor. ¿Ah? Dios sigue sentado en su trono, pero podemos acercarnos, eso es verdaderamente extraordinario, ¿sale? Habla de un rey, de un Dios, no de los reyes humanos, donde son inalcanzables, se sienten inalcanzables, sino del verdadero Rey todopoderoso que es nuestro Dios y que le agrada que nos acerquemos. Y Él mismo se hace cercano a nosotros. Por eso uno de los atributos que nos debería de dar paz, tranquilidad y confianza es la omnipresencia, sabiendo que Dios está con nosotros, no estamos solos. ¿Cómo debemos acercarnos a un Dios trascendente? Con reverencia, pero también con confianza. ¿Vale? Porque muchas veces nada más nos quedamos con esa reverencia, con ese temor, sino también hasta con la misma confianza, porque Él mismo lo expresa. No debemos acercarnos
No debemos acercarnos como si Dios fuera nuestro igual. ¿Qué onda, mi compa? ¿Cómo estás? ¿Todo chido? No, sino con reverencia, con respeto. Pero tampoco debemos alejarnos como si no quisiera escucharnos. Es que ha de estar bien ocupado, Dios. Es que, no, siendo Dios, pues, no, Dios sigue siendo grande, pero también está interesado en nosotros. La Biblia nos enseña ambas cosas, temor reverente y confianza filial. Tema de confianza filial, la palabra filial significa, ¿alguien que me pueda decir? ¿Algún teólogo por ahí? ¿Qué significa lo filial? No, filial, no, nadie. Amigos. El tema de filial significa amigos. Podemos acercarnos a amistad, pero no se nos debe de olvidar que Él es Dios. Con reverencia, pero con esa parte de que Dios nos, de hecho, bíblicamente nos nombra amigos de Él. Podemos decir, Padre, necesito hablar contigo, pero también, Señor, reconozco que tú eres Dios y yo no. ¿Vale? Con esa confianza. Esa combinación produce una relación saludable con Dios. Ejemplos bíblicos, Moisés. Moisés se encontró con Dios santo y tuvo que quitarse las sandalias. La trascendencia de Dios produjo reverencia. Isaías. Isaías vio al Señor en su gloria y reconoció su propia condición, su pequeñez. La trascendencia de Dios produjo humildad. Salomón. Salomón reconoció que ni siquiera los cielos podían contener a Dios. Sin embargo, hizo un templo. La trascendencia produjo asombro y reverencia. Y bueno, en el caso de los discípulos, los discípulos caminaron con Jesús, pero poco a poco comprendieron quién estaba realmente frente a ellos. El mismo Jesús que dormía en una barca podía ordenar al viento y al mar que se detuviera. La humanidad de Jesús no eliminaba su divinidad. ¿Vale? Ellos vieron quién era Dios. Y bueno, llegamos a algunos errores comunes con respecto al pensamiento de la trascendencia o a esta palabra. Errores comunes acerca de la trascendencia de Dios. Es pensar que Dios es parte de la creación. ¿Vale? Es uno de los pensamientos. Como esta enseñanza de, ay, mira, en el árbol está Dios. Eso no es parte de la creación. Él es el creador, es trascendente. Dios creó todo, pero no es parte de todo. El árbol es creación, el árbol no es Dios. El árbol es creación. En él no hay una parte de Dios. En el todo está la presencia de Dios. Voy a empezar otra vez a hablar así. El ser humano es creación, las estrellas son creación, el universo es creación. Dios es el creador. Otro error común es pensar que podemos controlar a Dios. Y eso yo creo que a veces sí nos llega a pasar. A veces tratamos la oración como si fuera una fórmula para obligar a Dios. Una oración así como de hacerle manita de puerco, ¿no? Sí, sí lo has hecho. Así como que levante su mano, si sí ha pasado, ¿ah? Yo sí lo he hecho. Yo en algunos momentos sí he caído como en ese error de decir, híjole, Señor, y casi como forzando, pero es que, Señor, y ya el Dios ya habló, ya dijo, y no, pero mira, mejor por acá, o sea, querer controlar a Dios o negociar con Él. No es una fórmula de oración hacer para que Él haga lo que nosotros queremos, pero Dios no es manipulable. Podemos pedir, podemos interceder, podemos clamar, pero finalmente reconocemos y nos enseña su palabra que debemos cerrar con hágase tu voluntad. La misma Biblia nos dice, todo lo que pidan en mi nombre será, ¿va? Pero también hay un principio que es hágase tu voluntad. Y hacer su voluntad tiene que ver qué es lo mejor para nosotros. 3.
Otro error, pensar que Dios está demasiado lejos para interesarse en nosotros. Ese es el extremo contrario. Si Dios es infinitamente superior a nosotros, pero eso no significa que sea indiferente. La cruz demostró lo contrario. ¿Vale? Dios es infinito, es grande, es trascendente, pero nos muestra su cercanía a través de la cruz, del sacrificio de Cristo. El Dios trascendente se acercó a nosotros por amor. Y el cuarto error o pensamiento es reducir a Dios a nuestras emociones. Eso, aquí sí es muy común. Dios puede manifestar su presencia de maneras que experimentamos profundamente. Se puede manifestar. Pero Dios no deja de ser Dios cuando nosotros no sentimos nada. Ay, como que hoy no sentí nada, tú. Como que no estaba la presencia de Dios. O como que el Espíritu Santo no estaba ahí. Estamos en un error doctrinal, realmente. O sea, no porque no sintamos significa que Dios no está obrando, o está haciendo trascendente, está obrando, está haciendo algo en nosotros. Él está ahí. Nuestra experiencia emocional no determina la realidad de Dios. No sé si ese lo pusieron ahí como. Nuestra experiencia emocional no determina la realidad de Dios. Creo que no está eso. Puedes escribir, no sé si lo tengan ahí en el bosquejo. ¿Sí? Ese creo que es algo que nosotros debemos de trabajar mucho porque al final de cuentas somos seres emocionales y nos guiamos, nuestras decisiones se guían por emociones. Y de hecho, una decisión tiene que ver con emoción, motivación y todo eso. O sea, no deja de ser, pero que sea conforme a la voluntad de Dios. Nuestra experiencia emocional no determina la realidad de Dios. El siguiente, él sigue siendo trascendente aunque nosotros no sintamos su presencia. Aplicación personal. Esta enseñanza tiene dos aplicaciones importantes, la humildad y la confianza. La primera, que es la humildad, necesitamos recordar que no somos Dios, no sabemos todo, no controlamos todo, no podemos arreglar todo y está bien. No fuimos diseñados para cargar con el peso del universo. Ese peso le pertenece a Dios. Y aquí entra la reverencia. La segunda es la confianza. Precisamente porque Dios es superior a nosotros, podemos confiar en su perspectiva. Podemos confiar que Él es un Dios fiel y que cumplirá su promesa. Cuando no entendemos algo, podemos recordar, yo no veo lo que Dios ve. Cuando no conocemos el futuro, debemos de decir, Dios sí lo conoce. Cuando no tenemos el control, Dios sigue gobernando. Cuando no sabemos qué hacer, Dios sigue siendo sabio. Él sabe todas las cosas. Una imagen aquí para recordar nuevamente, imagina a un niño sentado en el asiento trasero de un automóvil. El niño no sabe cómo funciona el motor, no conoce las carreteras, no entiende el tráfico, no sabe cómo llegar al destino, pero puede disfrutar el viaje porque confía en quien conduce. ¿Vale? Así debemos vivir con Dios. Nuestro conductor de vida, ¿quién es? Dile el de junto, tu conductor es Dios. Ahí sí va. No necesitamos comprender todo lo que Dios hace para confiar en que Él sabe a dónde nos está llevando. No necesitamos comprender todo lo que Dios hace para confiar que Él sabe a dónde nos está llevando, porque Él es un Dios trascendente. Preguntas para reflexionar. Voy a leer algunas ahí salteadas. ¿Tengo una visión demasiado pequeña de Dios? ¿Tú? No, tú. ¿En qué áreas de mi vida estoy intentando controlar cosas que solamente Dios debe o puede controlar?
¿Estoy intentando comprender completamente a Dios o estoy aprendiendo a confiar en Él? Voy a leer las 6. ¿Qué área de mi vida necesito entregarle hoy al Dios que es infinitamente mayor que yo? Frases de impacto o de apoyo. Dios es tan grande que no podemos comprenderlo completamente, pero es tan cercano que podemos conocerlo verdaderamente. Es tan grande que no podemos comprenderlo, pero es tan cercano que podemos conocerlo. Y hoy lo estamos conociendo. El universo no contiene a Dios. Dios sostiene al universo. Siguiente frase. No somos pequeños porque Dios nos desprecie. Somos pequeños porque Él es infinitamente grande. O sea, porque es su naturaleza. La trascendencia de Dios produce reverencia. Su cercanía produce confianza. No necesitamos controlar lo que Dios ya tiene bajo su control. Y aquí nuevamente quiero aclarar, aunque a mí me gusta y a veces oramos, Dios toma el control, no es porque Dios haya perdido el control. Simplemente le place y le agrada que lo oremos así, lo declaremos, toma el control, pero Él no ha perdido el control. Cuando entendemos quién es Dios, dejamos de intentar de ocupar su lugar. El Dios que está por encima de todo decidió acercarse a nosotros por amor y por medio de ¿quién? De Jesucristo. Conclusión. La trascendencia de Dios nos recuerda que nuestro Padre no es simplemente una versión más poderosa de nosotros. Él es Dios, es infinitamente superior, Él es creador, Él es eterno, es santo y es incomparable. Ningún edificio lo puede contener, ninguna mente puede abarcarlo, ningún lenguaje puede describirlo completamente, ningún poder puede competir con Él. Y sin embargo, este Dios tan grande decidió acercarse. El Dios que no necesita nada quiso tener comunión con nosotros. El Dios que creó las estrellas quiso escuchar nuestras oraciones. El Dios que sostiene el universo quiso llamarnos hijos y esto alcanza su máxima expresión en Jesucristo. El Dios trascendente se hizo cercano a nosotros. Por eso, nuestra respuesta no debe ser solamente estudiar acerca de Dios, debe ser adorarlo, debe producir reverencia, debe producir humildad y debe de producir confianza. Todo lo que estamos aprendiendo debe de haber un fruto en nosotros, porque cuando más grande vemos a Dios, más pequeño vemos nuestro problema. Y aquí conectamos con lo que también Isel hace un momento decía con respecto al tema de los problemas y cómo ya los vemos diferente. Y cuando más comprendemos su grandeza, más descansamos en sus manos. Desafío de la semana. Son dos a la semana. Durante esta semana, cada vez que enfrentes una situación que no puedas controlar, detente unos minutos, respira y reconoce deliberadamente quién es Dios. Que Dios es un Dios trascendente y que Él tiene el control de tu vida. Puedes hacer la siguiente oración. Señor, tú eres Dios y yo no. Tú ves lo que yo no veo. Tú sabes lo que yo no sé. Tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Hoy renuncio a intentar controlar lo que solamente tú puedes controlar y confío en ti. Después, recuerda esta verdad durante la semana. No necesito tener el control cuando conozco al Dios que tiene el control. Para los que a veces queremos tener el control, eso nos tiene que ayudar. Es un buen desafío. Dale. A los que son preocupones, a lo mejor dices, yo no, a mí no me gusta tener control, pero bueno, son muy preocupones. Tiene que ver también con ser muy aprensivos. Y deja que esa verdad transforme no solamente tu manera de pensar, sino también tu manera de vivir. ¿Cómo podemos cambiar? Primero,
empieza desde el pensamiento y creerlo. Y después llevarlo a la acción, practicarlo. ¿Cómo un buen jugador se hizo un buen jugador? Practicar. Practicando y practicando y practicando. Y deja que esa verdad transforme no solamente tu manera de pensar, sino también tu manera de vivir. Dios es infinitamente más grande de lo que podemos comprender, pero decidió acercarse lo suficiente para que pudiéramos conocerlo. ¿Qué me pueden ayudar los de la alabanza, por favor? Conocerlo